tema de la sesión de hoy, primero, antes de todo, buenas noches con todos y feliz porque ganó la selección, ¿no? El tema de la sesión del día de hoy es los sujetos procesales. Y como me ha tocado hablar de uno de los sujetos procesales, quizá el más importante de todos en el proceso penal, es el juez penal. La materia, o la rama en este caso, es el derecho procesal penal. Algo que debemos conocer antes de entrar a verificar qué es el juez penal, qué funciones cumple, cuáles son los requisitos si quiero ser magistrado y especializarme en la rama de derecho penal, es qué son los sujetos procesales y si son lo mismo que partes procesales, porque muchas veces estos dos términos se confunden y se tratan de manera indistinta cuando evidentemente no lo son, o al menos en la doctrina, y creo que también la jurisprudencia se ha reconocido que no lo son. Entonces, ¿qué son los sujetos procesales? Al respecto, el doctor Jorge Claira nos define, creo yo, con claridad, qué son los sujetos procesales. Y dice al respecto que son las personas públicas o privadas que intervienen necesaria o eventualmente en su carácter de titulares del ejercicio de los poderes de jurisdicción, acción y defensa, puestos en acto ante la presencia concreta del sujeto procesal penal. Entonces, ¿quiénes son sujetos procesales dentro del proceso penal? Hay varios. Por ejemplo, el actor civil, por ejemplo, el querellante particular, el tercero civilmente responsable, el juez penal, el imputado, como no puede ser de otro modo, el agraviado, el ministerio público, la persona jurídica, que puede ser pasible de consecuencias accesorias, artículo 105 del Código Penal, y ahora es también pasible de responsabilidad penal, aunque querramos decir lo contrario, decir que es responsable administrativamente por la ley 3424. En realidad es responsable penalmente. Este es un fraude de etiquetas que la ley no ha querido reconocer, como decía el doctor Percy García Cabero, por miedo al que dirán de las grandes empresas y ahuyentar la economía, ¿no? Pero en síntesis, como dice el doctor García Cabero, el doctor Dino Carlos Caro Coria, es una responsabilidad penal de las personas jurídicas, porque el estadio donde se resuelve esta controversia es en el proceso penal, no es en el ámbito administrativo. La sección donde vamos a encontrar a los sujetos procesales, en nuestro caso, es en la sección 4 o la sección cuarta de nuestro nuevo Código Procesal Penal. Se titula El Ministerio Público y los demás sujetos procesales. Entonces, como ustedes se podrán dar cuenta, hasta el momento no hacemos referencia para nada en nuestro nuevo Código Procesal Penal a partes procesales. De hecho, no van a encontrar un apartado, un artículo en el código que nos defina qué es sujetos procesales y qué es partes procesales, porque tampoco es una obligación del Código Procesal Penal hacerlo. De lo contrario, estaríamos diciendo que un Código Procesal Penal o un Código Penal civil, procesal civil o lo que sea, se convierte en un diccionario jurídico, cuando justamente esa no es la idea, o al menos no es la idea que tienen nuestros legisladores al respecto. Pero yo creo que es necesario porque definir qué es sujeto procesal y hacer una tingencia de una diferencia con parte procesal. Porque es mejor definir algo que no definirlo y dejarlo a la deriva. Por ejemplo, el Código Civil en el artículo 140 sí nos define qué es acto jurídico, e incluso se anima a darnos requisitos para que se configure acto jurídico, porque no se podría hacer con algunas instituciones importantísimas del derecho procesal penal que nos pueden mañana más tarde evitar discusiones un poco vagas, un poco tontas, si se quiere decir así, sobre una distinción que yo considero relevante. Entonces, ¿qué más podemos decir? Bueno, que partes procesales sí se hace referencia en algunos extractos del Código Procesal Penal, pero solo se los nombra, no se lo define como tal. Pero la que tiene mayor relevancia, la palabra que aparece, si se quiere decir así, mayormente en el Código Procesal Penal, es sujetos procesales. Partes procesales muy poco. En concreto, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Bueno, partes procesales o las partes procesales necesariamente traen consigo una mochila llamada pretensión. Una pretensión impugnativa, una pretensión acusatoria y una pretensión que resiste esa acusación. En el caso de la pretensión acusatoria, que duda cabe, por regla general, el ejercicio de la acción penal se le otorga al Ministerio Público, ¿no? Él es el máximo ente encargado de ejercitar la acción penal. Él es el titular de la acción penal. En algunos casos, en algún proceso especial, llamado proceso especial por faltas, de los 7 que existen, de los 7 procesos especiales, este proceso por faltas se inicia, y también el proceso por ejercicio privado de la acción, se inicia por un querellante particular, ¿sí? Entonces ahí no la tiene la acción penal, la titularidad del Ministerio Público, sino que la tiene un particular que se constituye en querellante particular. La razón es que no todo debemos cargárselo al Ministerio Público. El Ministerio Público solo necesita y debe ver los temas que afecten con mayor relevancia, que perturben con mayor amplitud los bienes jurídicos protegidos, o si se quiere, la vigencia de la norma. Y en ese sentido, tenemos a la parte que acusa, ¿no? Es el Ministerio Público, por un lado, el querellante particular, en el caso de los ejercicios privados de la acción penal. ¿Qué más? Algunas personas también consideran al actor civil. Yo considero que también es una parte del proceso, porque también tiene una pretensión dentro del proceso penal. El actor civil no necesariamente va por la pena, sino que va por el dinero. Él va por la indemnización. Él busca lo que busca es plata en el proceso penal, no busca una pena, no busca una pena privativa de libertad, una multa. Él lo que busca es el dinero, una indemnización. Ahora, la acción civil dentro del proceso penal puede recaer también por el Ministerio Público. De modo que el Ministerio Público tendrá una pretensión punitiva y una pretensión en el ámbito civil, pero dentro del proceso penal. O puede suceder que el agraviado se constituya en actor civil, y cuando eso sucede, el Ministerio Público solo se enfocará en el aspecto punitivo y le dejará el aspecto civil al agraviado, que se ha constituido, porque debe constituirse, en actor civil. Esa es la condición que debe cumplir el agraviado para reclamar indemnización. Si no se constituye en actor civil en la etapa correspondiente, esta es investigación preparatoria formalizada o etapa intermedia, no podrá reclamar su indemnización. O sea, no podrá ir por su plata. Ya esta labor le recaerá al Ministerio Público, y si en su caso fuere, dejará de lado la pretensión civil en el proceso penal y tendrá que recurrir a la vía civil exclusivamente para reclamar la indemnización. Ahora, sobre la parte que resiste esta acusación, existen varias, y que tiene pretensiones únicas, si se quiere decir así. Las pretensiones únicas de resistir la pretensión penal, en principio es, oye, yo no fui el que hizo o cometió este hecho con apariencia delictiva, así que yo me voy a defender y voy a decir que soy inocente. Y en esa labor le corresponde al imputado, efectivamente.
El imputado es la parte procesal que resiste la acusación, que resiste esos hechos que se le imputan delictivos, evidentemente. Entonces, esa es la primera parte procesal que resiste eh, acusación. ¿Qué más? El abogado defensor es una defensa procesal, es una defensa técnica que tiene el imputado. Debemos recalcar también aquí que el imputado puede ejercer defensa, sí, pero su defensa material. Él tiene defensa material. Y lo que le otorga el abogado defensor es una defensa procesal exclusivamente, como conocedor del derecho. Muchos han hablado, si se quería decir aquí, enfocar en el abogado defensor sobre una defensa eficaz, porque no es lo mismo tener abogado que tener un abogado eficaz. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ya lo ha dicho, y ha dicho que si tú tienes un abogado que no es eficaz, que no cumple con los plazos, que tú sabes y te das cuenta que no conoce derecho, porque has visto una audiencia y has visto al juez que le ha llamado la atención por media hora, le ha puesto amonestaciones, multas, etcétera, tú puedes reclamar incluso la nulidad de la sentencia de primera instancia por alegar defensa ineficaz o recurrir vía tutela de derechos. ¿Sí? Todo esto es importante. Otra parte procesal tenemos que reviste o resiste la acusación. Tenemos también al tercero civilmente responsable. Y esto es lo contrario al actor civil. El tercero civilmente responsable se va a enfocar únicamente en la pretensión civil dentro del proceso penal. Y lo que va a decir es que no le corresponde para nada indemnización a esa persona que dice que ha sido agraviado, sea el Ministerio Público que tiene la pretensión civil o la persona que se ha constituido en actor civil. Lo que va a decir el tercero civilmente responsable es, oye, no te asiste la razón y por lo tanto yo no te voy a dar dinero. Para ponerles un ejemplo que creo todos conocen, es el caso Plata como Cancha. Usted habría de darse cuenta ahí, es un proceso especial, no es un proceso común, es un proceso especial, el proceso por ejercicio privado de la acción penal, ¿sí? Vale decir que este tipo de proceso abarca los procesos de los delitos contra el honor, los delitos contra la intimidad, que son 4 delitos, y el proceso por lesiones culposas, ¿sí? Son esos delitos los que abarca este tipo de proceso. Nos enfocamos en el de difamación, en este caso difamación a través del libro, prensa, y en este caso nos damos cuenta que hay varias partes procesales. Tenemos al abogado defensor, tenemos por ahí al querellante particular, que es en este caso el señor César Acuña, y a las personas que han sido querelladas y que son ahora imputados, como es el señor de Christopher Acosta, pero lo que no muchos hablan es que también hay una empresa, la empresa editorial encargada de publicar ese libro, la cual ha sido constituida como tercera civilmente responsable y va a tener que pagar solidariamente con el señor Christopher Acosta una multa algo elevada para algunos de más de 500.000 soles, si no me equivoco. Incluso se ha cuestionado esto, porque se dice que en algunos casos dan indemnización por haber sido homicidio, montos mucho menores a los que se dan por este tipo de delitos. De modo que se cuestiona que el honor del señor César Acuña vale más que una vida. Pero bueno, entonces en este caso hay un tercero civilmente responsable que es una empresa editorial, ¿sí? Y tenemos esa parte va a ser la que resiste una pretensión penal, perdón, civil en este caso. ¿Qué más tenemos por ahí? Una persona jurídica. También es una parte que resiste, en este caso, una pretensión penal. Caso Keiko Fujimori con su partido Fuerza Popular, ¿no? Que va a ser y está siendo sujeto de proceso penal, para ver si se le impone alguna consecuencia accesoria al artículo 105. ¿Qué más? Entonces, esa es la principal diferencia entre sujeto procesal y parte procesal. El concepto de sujeto procesal es un concepto mucho más amplio. Si se quiere decir así, es el género. Y la parte procesal es la especie de ese sujeto procesal. Porque las partes procesales tienen como condición que las personas tengan una pretensión, sea acusatoria o de resistencia a esa acusación. Mientras que los sujetos procesales no necesitan esa pretensión, esa mochila no la cargan. De modo que sujeto procesal puede ser el juez. Lo que no sucede en la parte procesal, de modo que no se le considera parte procesal al juez, porque no tiene una pretensión. Él va solamente enfocado en el derecho, enfocado en el análisis de las pruebas y no le interesa nada más. No tiene una pretensión dentro del proceso penal. Ahí hay una nota, dice, participantes es un término aún más extenso que el de sujetos procesales. Y también se menciona en el nuevo Código Procesal Penal, en el artículo 357, inciso 1, literal. Oye, ¿cuál es la diferencia? Ya me confundiste. La principal diferencia de participantes también abarca a los testigos, a los peritos, en exclusiva a los órganos de prueba, además de lo ya mencionado como juez, Ministerio Público, abogado defensor, tercero civilmente responsable, actor civil, persona jurídica, etc, etc. Aclarado, podemos entrar ya a ver la cuestión de fondo, que es el juez final. Primero abarcar por una pregunta, ¿por qué los jueces administran justicia? Y la respuesta es sencilla, porque tiene jurisdicción. ¿Y qué es jurisdicción? La jurisdicción es un acto de la función soberana del Estado encomendada a los juzgados y del Poder Judicial, cuya misión es dirigir el proceso penal y, si fuera el caso, imponer las sanciones penales correspondientes siempre que se haya ejercitado la acción penal. Porque, ojo, el juez no puede iniciar acción penal de oficio. Debe haber un requerimiento, sea del Ministerio Público o de un querellante particular. Entonces, la jurisdicción penal es un poder deber que se otorga, sí, que se le otorga a los jueces o magistrados del Poder Judicial para que administren justicia en nombre del Estado y en nombre del pueblo. Más claro, lo dice el artículo 138 de la Constitución Política del Perú y el artículo 1 de la Ley Orgánica Judicial. La potestad de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por el Poder Judicial, a través de sus órganos jerárquicos con sujeción a la ley y a la Constitución. Entonces, en principio, podríamos entender que administrar justicia le emana, o sea, le corresponde al pueblo. Entonces, el pueblo debe estarse a administrar justicia, pero no. Ese poder, ese deber de administrar justicia, se lo delegamos a personas especializadas en derecho, que conocen el derecho. Como decía el doctor Celín Mendoza, la labor de administrar justicia es una labor profesional. Y como labor profesional se lo otorgamos a personas profesionales, entiéndase como jueces, magistrados del Poder Judicial. Y de modo que tenemos un sistema distinto al norteamericano, que los encargados de juzgar en materia penal es un grupo de juzgados, personas legas en derecho que no conocen derecho, pero que están ahí por buena conducta, tienen ahí responsabilidad, pero que no conocen derecho. Entonces no son personas especializadas. Con esto no quiero criticar el sistema norteamericano de modo alguno. Tenemos sistemas distintos, civil law, common law, pero no tenemos el mismo sistema, evidentemente. O sea, nuestra labor o nuestra potestad de administrar justicia recae
única y exclusivamente en el Poder Judicial. Ahora, existen excepciones, tres para ser concreto. Fuero militar, la justicia de tutelar de adolescentes y la jurisdicción indígena comunal. En el fuero militar se ven bienes jurídicos, sí, pero bienes jurídicos de origen castrense o de índole castrense, y solo pueden recaer sobre determinados sujetos, militar y Policía Nacional del Perú. Debe ser en ejercicio de sus funciones, y ya con más claridad lo ha dicho el Tribunal Constitucional. Otra excepción es la justicia o la jurisdicción tutelar de adolescentes menores de 18 años que han cometido delitos, ¿sí? De hecho, hay un centro penitenciario Maranguita, en Piura, donde hace poco se escaparon varias personas, varios adolescentes que estaban allí, no por buena conducta, sino porque habían cometido un delito. Y la jurisdicción indígena comunal, que muchas veces no se reconoce, ¿sí? Se critica a las rondas campesinas y a las rondas comunales, pero también al menos la Constitución le ha reconocido jurisdicción. Entonces le ha respondido a esta jurisdicción indígena el conocimiento de algunos delitos, ¿sí? En su materia. Siempre y cuando, evidentemente, no tomen justicia por mano propia, sino que deben administrar justicia siempre y cuando respetando el marco internacional y el marco constitucional. Y eso es muy importante porque incluso llegan reclamos a la Corte, pueden ser sujetos estas rondas campesinas de responsabilidad penal si se exceden. Ejemplo, secuestro, pueden darse muertes incluso por justicia comunal. Y esto hay que controlar. De hecho, hay una ley para las rondas campesinas para conocer un poquito más sobre cómo es su labor, cómo es que deben actuar y hasta dónde puede llegar su poder, de modo que se eviten los excesos. Los principios. En principio hay más. Voy a recoger un poco los más importantes, ¿sí? El primero es la independencia jurisdiccional. ¿Sí? Al solo leer independencia jurisdiccional nos hacemos una idea, que es ningún juez puede estar sujeto a las órdenes de otro juez. ¿Ya? Si tú eres juez, por ejemplo, de investigación preparatoria y vas a decidir si un caso pasa a juicio oral en la etapa intermedia, esa labor, esa decisión solo te corresponde a ti como juez de investigación preparatoria. No le corresponde a un juez superior, mucho menos a un juez supremo. De modo que el juez supremo ni el juez superior te puede decir, oye, juez de investigación preparatoria, tú tienes que pasar esta acusación a juicio oral. Ya yo me encargo de resolver. Yo veré cómo resuelvo. Tú nomás vas a juicio oral. Esta labor solo le corresponde al juez de investigación preparatoria para este ejemplo. Mucho menos le corresponde a personas alejadas del aparato jurisdiccional, como puede ser la prensa mediática. De hecho, también se han escrito varios artículos sobre ello. Se titulan juicios paralelos. Ustedes lo googlean, van a encontrar un montón de información ahí, donde se habla de los juicios paralelos y la presión mediática que ejercen sobre el aparato jurisdiccional. Ustedes se habrán dado cuenta que los medios de comunicación tienen una gran labor en esto de administrar justicia, para bien o para mal. Sobre la imparcialidad es uno de los principios de justicia. Es un principio que debe siempre tener presente el juez. Hay que tenerlo presente porque es tan importante. Incluso se han recogido instituciones dentro del nuevo Código Procesal Penal que ayudan a garantizar la imparcialidad. Prueba de ello son la inhibición y la recusación. La inhibición es el apartamiento voluntario del juez por haberse dado cuenta que está inmerso en una de las causales de inhibición que regula el artículo 53 del nuevo Código Procesal Penal. Esto puede ser enemistad manifiesta, amistad manifiesta también, algún problema con la parte procesal, quizá le debe, o quizá el juez más bien es el que le debe al imputado. Entonces hay que ver todo eso y ver si encaja dentro de unas causales del artículo 53. Si el juez se da cuenta que está inmerso en una de estas causales, puede inhibirse del proceso penal. O sea, puede salirse y decirle, oye, yo puedo administrar justicia, tengo jurisdicción, pero en este caso me doy cuenta que no soy competente. Y no soy competente porque, mira, estoy inmerso en una de las causales de inhibición y no voy a actuar de manera imparcial. Entonces el juez se aparta del caso y vendría a conocerlo otro juez, que sí pueda garantizar esta garantía jurisdiccional de imparcialidad. La recusación, ¿cuál es la principal diferencia con la inhibición? Bueno, aquí no se aparta voluntariamente, sino que lo aparta. O sea, una de las partes procesales se da cuenta que el juez no va a actuar de manera imparcial. Y dice, oye, antes de que ver si tú te apartas voluntariamente o no, si tú tienes la buena fe de apartarte o no, yo te aparto. Y elevo mi escrito para que se le recuse a ese juez. Las mismas causales del artículo 53 de inhibición se aplican para el caso de la recusación, ¿sí? Así que ahí no hay ningún problema. ¿Qué más podemos decir de estas instituciones? Es que la inhibición y la recusación tienen una cláusula abierta. O sea, no son causales específicas que son solamente esas y no hay más, sino que el nuevo Código Procesal Penal nos deja una cláusula abierta para que si en caso vemos alguna causal que no esté inmersa en este artículo 53, también podamos reclamar. Por ejemplo, en el caso Digno Ochoa versus México, caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se ha dicho que los estereotipos de género también son una causal de inhibición o recusación para los magistrados, para los órganos que administran justicia. De modo que, por ejemplo, imaginemos un caso de feminicidio, que le llega a un juez que tiene estereotipos de género fuertes sobre la mujer. Por ejemplo, imaginemos, él ve a la mujer como un objeto sexual, ve a la mujer como una persona que está al servicio del hombre. El juez ve a la mujer como una persona que no puede estudiar porque tiene que cuidar la casa. Por ejemplo, esos son estereotipos de género. Terribles estereotipos de género que en el caso Campo Algodonero versus México, la Corte Interamericana ha dicho que son totalmente atroces y no se deben cumplir. Definidos estos como percepciones o concepciones que se tienen sobre un determinado sexo que evidentemente son negativas. Imaginemos que llega este juez que va a conocer un caso de feminicidio y ya vamos a saber más o menos cuál es la dirección que le va a dar al caso. Vamos a saber, este juez si es de investigación preparatoria no va a pasar este caso a juicio oral, se va a quedar en el sobreseimiento. Y si fuese el caso de un juzgado unipersonal o colegiado que ve juicio oral, ya sabemos que también no lo va a condenar, sino que lo va a absolver por falta de prueba, presunción de inocencia, etc. Entonces también hay que tener mucho cuidado con eso, hay que estar alertas como abogados defensores o como fiscales incluso,
de que no se cumplan o no se quebrante este principio de imparcialidad. Y si incurren alguna de las causales de inhibición del artículo 53, esté o no ahí, porque es una cláusula abierta, como ya lo he mencionado, se puede reclamar y se le puede recusar. Otro principio es el juez legal, que tiene reconocimiento constitucional en el artículo 139, inciso 3. El juez legal, en principio, es que esté predeterminado por la ley. Nosotros conocemos a los jueces especializados, conocemos a los jueces supremos, la sala suprema, salas superiores, los juzgados de investigación preparatoria, los juzgados de paz letrado, juzgados de paz, ¿sí? Pero en principio, esto nos garantiza que ya vamos a conocer a nuestro juez. O sea, que el juez va a estar ahí, va a cumplir labores jurisdiccionales y no es una persona X que nos va a venir a juzgar. Entonces, eso es lo que nos garantiza este principio, el juez legal. Otra cosa que nos garantiza este principio es que no se creen tribunales ad hoc, no se creen tribunales con la finalidad de juzgar un solo caso y luego se disuelva. Por ejemplo, que no se cree mañana más tarde para un expresidente un juzgado especializado en corrupción de funcionarios solamente para ese expresidente y que luego se disuelva, sino que se creen juzgados especializados porque la especialidad está permitida en el Perú para juzgar un conjunto de casos que cumplan características particulares. Como por ejemplo, hay juzgados especializados en corrupción de funcionarios. Ellos no verán solo el caso de un exmandatario que haya cometido un delito contra la administración pública, sino de todas las personas que hayan funcionarios o servidores públicos que hayan cometido este tipo de delitos. De modo que no se creen tribunales con nombre. Eso es lo que quiere decir el principio de juez legal. Mucho menos, los jueces sin rostro, que estuvieron un tiempo vigentes, porque se tenía miedo que las personas, que los terroristas, si veían la cara de los jueces, los manden a matar. Ahora, bajo este principio, esto no estaría permitido. Está vetado totalmente el Perú. Otro principio de relevancia es el principio de permanencia e inamovilidad de los jueces, ¿sí? Este principio últimamente ha cobrado mayor vigencia con el caso Cuyalabi versus Perú. Este caso se resolvió por la Corte Interamericana el año pasado en diciembre. Es el caso de 2 magistrados más 2 fiscales que recurrieron internacionalmente contra el Perú por los siguientes motivos, que no se les ratificó mediante evaluación. Y no, ese no es el problema principal, porque tú no puedes ratificar un juez si está todo perfecto. El problema es que estos magistrados y estos fiscales no conocieron los motivos de por qué no se les ratificó. O sea, tú tenías una hoja donde te decían gracias por haber servido al país, gracias por haber desempeñado labor jurisdiccional, gracias por haber pertenecido al Ministerio Público, ya no contamos más con tus servicios y no se te ha ratificado. En consecuencia, está despedido. Pero no les dan los motivos por los cuales no se les ratificó. Y eso es lo que cuestionaron estos 2 magistrados y estos 2 fiscales, que se les permita conocer cuáles han sido los motivos, cuáles han sido las causales por las cuales no se les ha ratificado. Y la Corte Interamericana de Derechos Humanos les dio la razón. Les dijo que a ellos les asiste el principio de tipicidad que rige en el principio o en el procedimiento administrativo. Entonces ellos tienen el derecho de conocer cuáles han sido los motivos por los cuales no se les ratificó. A raíz de ello que también se habló mucho en las noticias sobre la suspensión del proceso nacional de ratificación, porque debían adecuar todo el marco de ratificación que se estaba llevando en ese momento a los estándares de la Corte Interamericana, algo que había resuelto la Corte Interamericana en el caso Cuyalabi versus Perú, porque estaban quebrantando principios constitucionales. El principio de motivación de resoluciones judiciales, que no solo, como lo ha dicho el Tribunal Constitucional peruano, se enfoca en resoluciones judiciales, sino también en resoluciones administrativas. Ustedes ya lo verán, o ya lo han visto, creo, en el derecho administrativo, en el curso de derecho administrativo. Y leticidad y probidad es un principio más de valores. ¿Sí? Es un principio que está más intrínseco a la persona humana, debe actuar con valores, es una persona que debe actuar con integridad, sus actos, sus acciones deben ser dirigidas con honestidad hacia las partes procesales, de modo que se eviten actos de corrupción. Eso ya está de más decir, ¿no? ¿Cuáles son los órganos jurisdiccionales penales o penales? Esta clasificación llega gracias al doctor César San Martín Castro, quien es uno de los mejores procesalistas penales, ¿no? En su libro de Lecciones de Derecho Procesal Penal, él nos regala esta clasificación. Nos dice que en la cúspide se encuentra la Sala Penal de la Corte Suprema, ¿sí? Que conoce por excelencia las casaciones. De hecho, nosotros hemos tenido un conversatorio con ADAEP sobre la casación, donde dedicamos y dijimos que la casación es un recurso extraordinario y que de modo alguno es una tercera instancia, sino que para habilitar este recurso de casación se deben cumplir ciertas causales específicas. Y su función principal es nomofilar, ¿sí? Tiene que cumplir la labor de uniformizar jurisprudencia y aplicar el derecho objetivo que corresponde. Las salas penales de las Cortes Superiores son las encargadas de, por excelencia, ver las apelaciones. Ellos sí son jueces de juicio y no son jueces de sentencia como son los jueces de Corte Suprema. Ellos sí pueden analizar las funciones, los fundamentos de hecho y los fundamentos de derecho. Y también los medios probatorios. Pueden dar valoración probatoria. La Corte Suprema no. ¿Qué más? Los jueces penales, unipersonales o colegiados. ¿En qué se diferencian los juzgados penales unipersonales de los colegiados? En principio, porque los unipersonales, como lo dice la grafía, solo lo conforma un juez penal, y los colegiados son conformados por 3 jueces penales. ¿Cuál es la razón de la distinción? En razón de la gravedad del delito, ¿sí? En nuestro caso, el nuevo Código Procesal Penal ha reconocido que si el delito supera los 6 años, le corresponderá al juzgado penal colegiado, son 3 personas, y si el delito es menor de 6 años, lo conocerá un juez unipersonal, es decir, un solo juez. La razón es evidente: 3 garantizan mayor seguridad jurídica en la decisión judicial y también acompaña es que es mayor la pena, entonces hay que darle más seguridad al justiciable. Siguen los juzgados de investigación preparatoria. Sobre los juzgados de investigación preparatoria, tranquilamente podríamos hablar 3 horas sobre ellos, pero en resumen, son los encargados de llevar, de dirigir la investigación preparatoria formalizada y la etapa intermedia. Una vez acabada la etapa de investigación preparatoria y la etapa intermedia, la labor de ellos termina y se le entregan al juez penal, que va a ser el encargado de dirigir el juicio oral y posteriormente absolver o condenar. Entonces, los juzgados de investigación preparatoria, también conocidos como juzgados de garantías o jueces de garantías, son casi como un juez constitucional, pero que aplica en el derecho procesal penal, aplica en un proceso penal.
Sí, tal es así que ellos pueden ver tutelas de derechos, donde se ven afectados derechos fundamentales del imputado y últimamente un pronunciamiento de la Corte Suprema ha dicho que también pueden recurrir vía tutela de derechos el agraviado o el tercero civilmente responsable. Algo importantísimo porque antes esta institución de la tutela de derechos era única y exclusivamente para el imputado. Ahora también puede ser planteada por el agraviado. ¿Qué más podríamos decir del juzgado de investigación preparatoria? Que también son los encargados de ver los controles de plazo, ¿sí? Cuando, por ejemplo, ya te excediste en las diligencias preliminares como Ministerio Público, tu imputado puede plantear tu control de plazo. De modo que el Ministerio Público pueda decir si abre investigación preparatoria formalizada o si decide archivar el caso en este estadio procedimental. Luego, lo mismo se puede hacer para control de plazo para las investigaciones preparatorias formalizadas, que tienen distintos plazos, algunos demasiado excesivos, pero ahí está. Y siempre hay que estar atento ahí, como vuelvo y repito, los abogados defensores para cuidar y velar por los intereses de nuestros defendidos. Los juzgados de paz letrado y los juzgados de paz no tienen menor importancia, de hecho también son relevantes, claro que sí, y son los encargados de ver por excelencia los procesos por faltas, ¿sí? Son los encargados de ver las faltas, porque recordemos que nuestro modelo penal ve delitos y faltas, es un modelo bivalente, y las faltas son las encomendadas a los jueces de paz letrado, ellos son los encargados de ver las faltas, ¿sí? Y los juzgados de paz igual, ven las faltas cuando no existan jueces de paz letrados en la circunscripción, en la zona donde deberían estar. Esto es porque existen zonas muy alejadas donde es imposible que lleguen jueces de paz letrado. Entonces, esta función recae en los jueces de paz. Requisito para ser un magistrado. Estos son los requisitos generales. Uno, ser peruano de nacimiento. Ojo, eso no quiere decir que haya nacido necesariamente en el Perú. Puedes haber nacido en otro país, pero te inscribieron en la embajada de Perú. Entonces también se te reconoce como peruano, siempre y cuando seas hijo de un peruano. Es el caso muy debatido, de hecho, de George Forsyth, donde se le cuestionó y se le dijo que él no podía postular a la presidencia porque no era peruano de nacimiento. Forsyth dijo, no, yo sí soy peruano de nacimiento. No, pero nació en Venezuela, no nació en Perú. Sí, pero eso no quiere decir que no sea peruano, porque mi padre es peruano y me inscribió en la embajada peruana. Entonces soy peruano bajo la ley peruana. Y efectivamente, por esta razón se le permitió postular a la presidencia. Porque recordemos que para ser presidente hay que ser peruano de nacimiento. O sea, esta ley, ustedes busquen ley de nacionalidad peruana, va a salir que no necesariamente nacer en el territorio nacional, sino que se te haya reconocido en la embajada de tu país. ¿Qué más? Tener pleno ejercicio de la ciudadanía y los derechos civiles, sea mayor de edad, en concreto. Título de abogado y estar habilitado. Bueno, no bachilleres, solo abogados y además estar habilitado por el colegio, es decir, estar colegiado. Un colegio de abogados, sea de Piura, de Lima o del colegio que tú hayas elegido. Cuarto requisito, no haber sido condenado ni sujeto a reserva de fallo condenado. Entiéndase, como no lo dice, se puede interpretar que delito doloso o culposo da lo mismo, en el caso de la condena. En el caso de la reserva de fallo condenatorio, la ley de carrera judicial sí nos dice y nos esclarece que solo en los casos de delitos culposos. ¿Qué más? No estar en quiebra o no estar en estado de quiebra culposa o fraudulenta ni ser deudor alimentario moroso. ¿Sí? Porque tú no llegas al aparato jurisdiccional a hacerte millonario. Tú llegas a desempeñar una labor loable, honesta, administrar justicia en nombre de todos los ciudadanos peruanos. Entonces, no vas a llegar a satisfacer o a pagar tus deudas de la noche a la mañana, sino que vas a cumplir labores jurisdiccionales honestas. De modo que si te buscan en el REDAN, en el registro de deudores alimentarios morosos, no vas a aparecer, porque si apareces, no vas a cumplir con el requisito general para ser magistrado. ¿Qué más? No presentar discapacidad mental, física o sensorial debidamente acreditada. Este requisito general fue duramente cuestionado por un juez, que ahora es juez de familia. El señor, a ver, déjame buscar un momento, el señor Edwin Rommel Bejar Rojas, ¿sí? Este señor, el señor Rojas, era un magistrado, era una persona normal que no ve, es una persona lastimosamente ciega, que no veía. Entonces, no cumplía, a parecer, a prima facie, con este requisito general, que es no presentar discapacidad mental, físico-sensorial, porque no veía. Entonces, lo que hizo es plantear un proceso de amparo, fue plantear un recurso de amparo donde el Tribunal Constitucional le dio la razón. Y le dijo que, oye, este es un requisito general discriminatorio, porque si bien esta persona es invidente, no puede ver, no hay que restringirle la posibilidad de acceder a la labor jurisdiccional. Y el Tribunal Constitucional así lo dijo, y ahora el señor Béjar es un magistrado de justicia, es un magistrado del juzgado de familia, que incluso ha emitido el primer fallo en materia de bullying, ¿sí? Una primera sentencia condenatoria en materia de bullying. Así que es uno de los primeros jueces en discapacidad del país de Latinoamérica. ¿Qué más podemos decir? No haber sido destituido por medida disciplinaria del Poder Judicial o Ministerio Público, etc. Ya. Sobre este requisito general, se quiere decir que este juez o este aspirante a juez no haya sido anteriormente destituido por una falta grave, sea en el Poder Judicial, sea en el Ministerio Público, sea en una entidad privada, incluso, así lo reconoce la Ley 29277, Ley de la Carrera Judicial, en su artículo 4, solo que por razones y por motivo de espacio no le puedo consignar completo. Y el último requisito general es no estar incurso en otras incompatibilidades señaladas por la ley, es decir, en otras leyes especiales. Los requisitos especiales que tenemos para cada juez son: si tú quieres ser juez supremo, debes ser mayor de 35, haber ejercido por 10 años la labor de juez superior, o por 15, haber sido docente universitario o abogado en ejercicio, superar una evaluación que antes realizaba el CNM, ahora el JNJ, y participar en el programa de inducción que le hacen a los jueces supremos.
Uno de los mejores jueces supremos, como ejemplo, podríamos citar al doctor César San Martín Castro, ¿no? Ahí tenemos a uno, al doctor Sequeiros Vargas, aunque últimamente ha sido cuestionado por sus sentencias, y al doctor Salazar Arena. Bueno, para ser juez superior necesitas casi los mismos requisitos, lo que cambia es la edad y lo que cambia también es los años de ejercicio. Debe ser mayor de 35, 10 años más, 10 años menos, perdón, haber ejercido por 5 años el juez superior titular o fiscal, 10 años de abogado docente. Los jueces especializados son mixtos, mayores de 30, haber ejercido por 4 años, cargo de juez superior titular o fiscal, o 5 de abogado. Los jueces de paz letrado, mayores de 25, haber sido secretario real de sala por 2 años, 3 años de abogado, superar evaluación. Y los jueces de paz tienen una ley especial, la ley 29824, y se relatan los requisitos especiales para ser juez de paz. En principio, no necesitas ser abogado para acceder a ser juez de paz. Lo único que necesitas es ser una persona proba, honesta, y que así te reconozca tu circunscripción. Sería todo por mi parte, muchas gracias.